Determine V sub 0 que le voy a colocar la tensión del resistor para T mayor que 0. En este caso me da un interruptor y una conmutación en el instante 0. Por lo tanto hay dos casos, T menor que 0 y T mayor que 0. Antes de continuar, voy a definir bien las unidades del circuito. Es decir, por la ley de Ohm, el resistor está en kiloohmios, la tensión en voltios, por lo tanto la corriente tiene que estar en miliamperios. Esta fuente dependiente de tensión vale 2K I sub A. Como la corriente en este circuito está en miliamperios, toda esta expresión está en milivoltios. Pero como yo necesito que esta fuente de tensión esté en voltios, operando factores, entonces esta expresión recién está en voltios y es la que voy a utilizar para que las unidades estén correctas. Entonces, para un tiempo en este interruptor lo que me indica es, en un instante 0 el interruptor cierra, por lo tanto, para T mayor que 0 está cerrado y para T menor que 0 está abierto. Respecto a la primera condición, cuando está abierto el interruptor, el capacitor está conectado a un circuito activo, significa que está cargado. Entonces, se representa como un circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto es su tensión inicial y esto sería su tensión inicial del resistor. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, tensión a circuito abierto, la tensión inicial del capacitor, la tensión inicial del resistor. Como este circuito abierto, la corriente que pasa por acá es cero, este resistor se retira, circuito una sola malla, I sub A, caída de tensión de los resistores, 6 más 6, 12, es igual a la subida de tensión de las fuentes. 24 menos 6, 18. Entonces la corriente acá es igual a sexta 3, sexta 2, 1,5. ¿En qué unidades miliamperios? Por lo tanto, acá la tensión es 1,5. No, la corriente. La fuente dependiente es el doble de I sub A, 3 voltios. Y acá por la ley de Ohm sería 9 voltios. Por ahí voltajes de Kirchhoff. Si subida es 9, caída tiene que ser 9. Ya tienes una caída de 3, me falta una caída de 6. Entonces, la tensión inicial es 6 voltios y la tensión del resistor es 9 voltios. Entonces pasamos a la otra condición para T mayor que 0. En este caso me indica que el interruptor está cerrado. Por lo tanto, esto está en cortocircuito. Esta rama está en paralelo con este cortocircuito, entonces se retira, no afecta en nada. El circuito que me queda es el siguiente. Entonces, para determinar la tensión de este resistor, tengo que expresar en función de la tensión o corriente del capacitor, ya que son los dos únicos parámetros que se puede determinar. La tensión del capacitor es esta, su corriente tiene esta dirección. Entonces, están en serie, tienen la misma corriente, por la ley de Ohm sería 2 veces I sub C. Esta fuente dependiente vale 2 veces I sub A. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff, la tensión del capacitor más 2 veces I sub C más 2 veces I sub A, caída es igual a subida. La tensión del resistor. La tensión del resistor es, por la ley de un resistor por la corriente. Entonces, I sub A es un sexto de la tensión del resistor. Por lo tanto, la tensión del capacitor más 2 veces la corriente más el doble sería un tercio de la tensión del resistor igual a la tensión del resistor. Despejando la tensión del resistor sería acá, a ver, 1 menos un tercio, 2 tercios. Acá sería 3 medios
de la tensión del capacitor más 2 veces la corriente del capacitor. Entonces, y expresamos en función de lo que queríamos. Entonces, acá determinamos la tensión del capacitor. Como está conectado a un circuito activo, es la suma de dos tensiones. Estable más transitorio. La estable es la tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial menos la tensión Thevenin. Tau acá es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces lo que necesito determinar es el equivalente Thevenin entre sus terminales. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, esta fuente de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, para determinar su resistencia Thevenin, tengo que conectar a la entrada una fuente. ¿Qué tipo de fuente? Lo dejamos para el final. Por la ley de Ohm, esta tensión es 6 veces I sub A. Resistor por la corriente. Están en paralelo, tienen la misma tensión por la ley de Ohm. Esto vale 2 veces I sub A. En este nodo entra 3 veces I sub A. Lo que me conviene entonces es conectar una fuente de corriente de 1 miliamperio que genera un voltaje de prueba que numéricamente es igual a la resistencia Thevenin con el objetivo de conocer la variable de control I sub A, que es 1. Entonces I sub A es 1/3. Acá vale la fuente de tensión, vale 2 veces I sub A. En minúscula o mayúscula, acá lo puse de forma indistinta. Acá por la ley de Ohm es 6 veces I sub A. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, si subida es 12, caída tiene que ser 12. Ya tengo una caída de 2, me falta una caída de 10 I sub A. Entonces la tensión de prueba es 10 veces I sub A. 10 tercios de voltio, por lo tanto la resistencia Thevenin es 10 tercios de kiloohmio. Entonces volvemos al circuito anterior y determinamos la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. Por acá, como es circuito abierto, la corriente que pasa por acá es 0, se retira. Circuito de una sola malla. Caída de tensión de los resistores, 9 es igual a la subida, 24. 8 tercios de en qué unidad miliamperio. Entonces acá I sub A por la ley de Ohm es 6 veces I sub A. Fuente dependiente vale 2 veces I sub A. Ley de voltajes de Kirchhoff, subida es 6, caída tiene que ser 6. Me falta una caída de 4. Entonces la tensión Thevenin es 4 veces I sub A. 4 por 8, 32 tercios de voltio. Entonces ya tengo los dos parámetros que necesito. Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto es la capacitancia? 0,2 mili. Por lo tanto, el negativo del recíproco de tau es capacitancia 0, por la resistencia Thevenin. Mili por kilo es la unidad, entonces acá resistencia Thevenin 10 entre 3 por 0,2 almacenamos en T. El negativo del recíproco de tau es menos 1,5. Entonces, la tensión del capacitor es la tensión Thevenin, bueno, lo voy a dejar en fracción, más la tensión inicial menos 6 menos su tensión Thevenin. 6 menos 32 entre 3
menos 14 tercios de la función exponencial menos 1,5t. Entonces la corriente del capacitor aquí es exactamente igual al negativo de la recíproco de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. La resistencia Thevenin es 10 tercios, el recíproco menos 3 entre 10, estado transitorio es menos 14 entre 3, la función exponencial positivo 1,4, la función exponencial. Entonces, reemplazando acá, vamos a utilizar incógnitas. Ok, acá a ver con la casa. 32 entre 3 menos 14 entre 3 por la incógnita que la vamos a llamar a la función exponencial x. Vamos a almacenar en la tensión del capacitor. Y acá 1,4 por la incógnita vamos a almacenar en la corriente del capacitor. Uno en la tensión y otro en la corriente. Entonces 3 medios de la tensión del capacitor más 2 por la corriente del capacitor. ¿Cuánto me da? Esto voy a expandir. Entonces sería 16 menos 2,8 por la función exponencial que es x menos 1,5t. ¿En qué unidades voltios? Bien, corroboramos con el solucionario que es el mismo. En este caso es de la novena edición, que tiene los mismos valores. Por lo tanto, lo he utilizado como solucionario. Y vemos que acá me coincide, pero varía por 2 centésimas, ya que yo utilizo valores exactos con fracciones, mientras el libro ha trabajado con valores aproximados con decimales. Por eso hay una variación, pero simplemente es poca. Por lo demás todo coincide. Entonces vamos a graficar esta función R para todo t. Necesito dos datos en instante 0 y cuando tiende al infinito. 16 menos 2,8, 13,2 y el infinito el término independiente. Se estabiliza en 16. La tensión del resistor es 9. Entonces acá serían 9, 13,2 y 16. 16 y 9. Para t menor que 0, la tensión del resistor era constante igual a 9 voltios. En el instante 0 da un valor de 13,2 y aumenta exponencialmente hasta que se estabilice en 16. Sería la tensión del resistor en función del tiempo.